Bien, chicos, ¿se ve bien? Avísenme por audio alguno que me diga Bien, si está profe. Sí, sí, se ve bien. perfecto. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las capacidades físicas dentro del fútbol, ¿sí? Vamos a ver, a describir cada una de estas capacidades, cómo las podemos desarrollar y cómo las podemos evaluar, ¿sí? Podemos ver en qué nivel están nuestros deportistas y cómo desarrollar a nuestros deportistas. En primer lugar, vamos a tener que entender qué es el rendimiento físico, ¿sí? El fútbol, como siempre, es una disciplina intermitente, como dijimos la otra vez. Tiene mucha complejidad física y cognitiva por el desarrollo de todo lo que es técnica y táctica. Entonces, desde un punto de vista biológico, el rendimiento de un futbolista siempre va a depender de la capacidad para sostener acciones específicas, ya sea correr, ejecutar disparos con la pelota, lo que sea. Pero la capacidad de sostener y repetir y ejecutar ciertas actividades que nos demanda el deporte, ¿sí? Entonces, todas estas capacidades físicas van a representar diferentes cualidades funcionales. Por ejemplo, hoy en el fútbol de hoy en día, las capacidades se convirtieron en algo demasiado importante. El fútbol cada vez es más físico, por decirlo de algún modo. Ya no es que el más talentoso llega muy fácil, sino que necesita un desarrollo importante de su base física que le va a permitir aplicar esa técnica que tiene en condiciones de fatiga, a alta velocidad o diferentes complicaciones que puede tener un partido. Entonces, dentro de las capacidades físicas vamos a tener capacidades condicionales, que van a ser la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Estas, eh, Estas capacidades se les dice condicionales porque son a las que vamos a entrenar de forma directa, por decirlo de algún modo. Y luego están las coordinativas, que son el equilibrio, el ritmo, la orientación y la reacción, que va a necesitar de una base de todas las condicionales, ¿bien? Entonces, el entrenamiento va a tener una base que va a contemplar todos los principios de adaptación biológica, como dijimos, como hablamos en la clase anterior, con una progresión de cargas y con cierta variabilidad. Y por supuesto, todas estas capacidades condicionales va a tener que tener una, van a tener que considerar siempre en qué momento de la temporada realizarlas, ¿no? El perfil del jugador, hay jugadores que van a necesitar mayor desarrollo de la fuerza, otros que van a necesitar mayor desarrollo de la velocidad y otros que van a necesitar ser más resistentes. ¿Entendido? No, Bien, ¿alguna duda? no. No, no. Bueno, vamos a desarrollar un poco lo que es la resistencia, ¿sí? Vamos a definir como la capacidad que tiene el organismo, el cuerpo, para sostener el esfuerzo durante un tiempo prolongado. Bien, esta cualidad se va a manifestar más que nada en la posibilidad de mantener la intensidad del juego, ¿sí? De realizar esfuerzos repetidos a alta velocidad, de recuperar rápidamente la pelota. Entonces, como hablamos la otra vez, va a tener mucha injerencia en diferentes sistemas. En primer lugar, el sistema cardiorrespiratorio, bien, para transportar el oxígeno dentro de la mitocondria, todo lo que sucede, como dijimos, de los mecanismos energéticos que vimos la semana pasada, del sistema muscular, para la capacidad de hacer fuerza, de no fatigarse y todo lo que vimos. El sistema nervioso, como dijimos la otra vez, es quien nos va a enviar los impulsos nerviosos para poder activar estos músculos que van a generar los movimientos, y el sistema endocrino con la regulación hormonal. Bien, después tenemos también componentes clave como son la economía de carrera, el umbral anaeróbico, ¿sí? La capacidad que está entrenada esa persona para moverse con determinado consumo energético y la capacidad que tiene para resistir todo lo que es metabolito, todo lo que es desecho. Bien, entonces la resistencia va a permitir a los jugadores sostener el rendimiento en el tiempo. Vamos a tener diferentes tipos de resistencia. La aeróbica general, ¿sí? La más conocida, que va a ser la base del rendimiento físico,
que va a ser un desarrollo fundamental en todo lo que es la pretemporada. Siempre es hacer una buena base para poder tirar durante todo el año. Después vamos a tener la resistencia anaeróbica láctica, que va a cumplir con esfuerzos de 30 a 60 segundos, las famosas pasadas de 200, 300, 400, 500 metros, en las cuales entre 30 y 60 segundos vamos a buscar mantener una alta intensidad, con sostenida y con una transición larga, así se van a dar descansos largos casi siempre. Después tenemos la resistencia anaeróbica láctica, que va a ser clave en todo lo que es velocidad, cambio de dirección y acciones explosivas, que como dijimos nos va a llevar menos de 10 segundos. Y va a implicar el uso de la fosfocreatina, como vimos la otra vez, los sistemas energéticos. Por último, tenemos los sprints repetidos, que se están utilizando mucho ahora por una cuestión de que son las situaciones más semejantes a lo que es un partido. Va a tener que repetir los sprints, las aceleraciones con pausas breves. Se asocia mucho a todo lo que son las adaptaciones aeróbicas y anaeróbicas de esto, ¿bien? Muchas veces se usa, vamos a poner un ejemplo, en 20 metros, un sprint, vuelve caminando, un sprint, vuelve caminando, 6 veces y pausa de 1 minuto. Entonces lo que buscamos ahí es que el sprint no se llegue a recuperar completo y después hacer una recuperación larga, como pasa muchas veces en el fútbol con las secuencias. Ahora, esta resistencia, ¿cómo la vamos a evaluar? Los test más conocidos. Después hay un montón de test que pueden buscar en internet y les van a aparecer miles y miles. Pero estos son los más utilizados, por decirlo de alguna vez, por decirlo de algún modo. El Kurznavet, ¿sí? Es el famoso test de VIP que se puntúa en cuanto a la velocidad, kilometraje al que llega a correr el jugador, que va a medir el VO2 max, estimado con la carrera de ida y vuelta, y tiene el dibujito más o menos, calculo que ya lo habrán visto realizar alguna vez. El test de yo-yo, ¿sí? Que va a evaluar la capacidad intermitente de recuperación. Ahí van a tener un espacio de recuperación, por decirlo. Después tenemos el test de RCA, que va a medir la cantidad de sprints repetidos que puede hacer, va a evaluar la potencia, la fatiga y la capacidad de recuperación. Bien, en este se va a ver mucho lo que vimos antes, ¿sí? De la capacidad de repetir el sprint, que son las situaciones de juegos más comunes que vamos a ver. Después el test de lactato umbral, que para eso es cuando a los futbolistas le pinchan la oreja, ahí ven el aparatito que se utiliza, le pinchan la oreja para sacarle una muestra de sangre y poder ver el nivel de lactato en sangre. Y la frecuencia cardíaca de recuperación, que es algo muy simple, ¿sí? Se mide con GPS, lo que sea, que por ejemplo, vamos a hacer unas pasadas de 100 con una pausa de 40, 20 por 40. El típico pasada de 100 de 20 segundos de trabajo, 40 de pausa. Bueno, en esos 40 segundos, ¿cuánto logra recuperar la frecuencia cardíaca? Eso sería la frecuencia cardíaca de recuperación. Después hay muchos test, ¿sí? Ya si hay un test que se está usando en muchos deportistas, no sé si en el fútbol, pero que es el famoso bronco test, no sé si habrán escuchado, que lo que se hace es poner en línea de ser un cono, de donde se arranca, a 20, 40 y 60 metros. Entonces, el deportista tiene que ir a 20, volver a 0, 40, volver a 0, a 60, volver a 0. Así 5 veces. Bien, es un test muy duro, pero se está utilizando mucho porque demuestra mucho la capacidad de freno y arranque, que es algo que se utiliza mucho dentro del deporte y además hay rotura de fibras, hay un freno y arranque en el cual en el fútbol se ve todo el tiempo, entonces no puede evidenciar más todavía la capacidad de ese deportista. Les iba a consultar algún test que ustedes conozcan, que hayan utilizado o que hayan visto que lo han utilizado en sus equipos. Después también se está usando mucho el IFT 3015, que es similar al yo-yo, pero tiene diferentes medidas, por decirlo, y tiene una parte en la que el deportista camina. Bien. Sí, escucho. El yo-yo test. Ese sí. Eh, El yo-yo test, No, exacto. no, Ese es el famoso no, del VIP. Bien. Bueno, y ahora, ¿cómo desarrollar la resistencia? ¿Sí? Entonces,
Primero que tiene que ser variado, progresivo y adaptado al momento de la temporada, ¿sí? Yo no voy a buscar desarrollar la resistencia a mitad de temporada o en una quinta fecha, por decirlo. Yo la resistencia debo hacer una buena base en todo lo que es pretemporada. Las formas más conocidas de desarrollo de resistencia, el entrenamiento continuo, ¿sí? Que son todo lo que es trote, 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 como se hacía en los años anteriores, ¿sí? Capacidad de resistencia, después los jugadores les costaba mucho el cambio de ritmo, o ahora se está utilizando por suerte ya lo que es un entrenamiento más intensivo, los famosos Farlex, ¿sí? Que por ejemplo 1 minuto trote, 30 segundos alargue, así continuamente, y entonces vas variando las intensidades y puedes trabajar de mucha mejor manera lo que es la resistencia adaptada al deporte por el cambio de ritmo, ¿no? Después tenés los entrenamientos de intervalo, los famosos 20 por 20, 40 por 40, que a veces no es necesario que sea correr 20 segundos. A lo mejor le puede poner 20 segundos, no sé, jugando un loco al máximo, 20 segundos de descanso, por decirle un ejemplo, ¿no? Los sprint repetidos, ¿sí? Con pausas largas, ¿para qué? Para recuperar bien, como dijimos, todo lo que es fosfocreatina tarda mucho más en recuperar los esfuerzos explosivos. Entonces, le damos un buen descanso para poder repetirlo a máxima velocidad. Siempre eso es a máxima velocidad. No es lo mismo esto que los sprint repetidos. ¿Estamos? Estos son sprint máximos. Los juegos reducidos, como dije antes, donde puedes variar la duración, el espacio y las reglas. Y después ya está el entrenamiento específico con pelota. Entrenamiento específico con pelota, un simple partido con una buena intensidad que uno pueda exigir en un entrenamiento, se puede considerar como un entrenamiento de la resistencia dentro del fútbol. Pero lo más importante de esto es realizar una buena planificación, por supuesto, con mayor incidencia en todo lo que es pretemporada, y combinar diferentes métodos. ¿Para qué? Primero, para que el jugador esté, no te digo contento, por supuesto, porque a ninguno le gusta realizar trabajo de resistencia, pero que no se vuelva un evento aburrido, ¿sí? Que tenga desafíos todo el tiempo. Y después saber adaptarlo a los objetivos que va a tener el equipo y al perfil del jugador, ¿sí? Sin duda eso va a ser muy importante para poder desarrollarlo de la mejor manera. Ustedes si tienen alguna pregunta me van interrumpiendo, chicos. Bueno, sobre la fuerza, ¿sí? La fuerza en el fútbol se va a manifestar en todo lo que son funciones como saltos, velocidad, duelo, los cambios de dirección, y la vas a mejorar, por supuesto, dentro básicamente de un gimnasio. Algo a lo que los futbolistas muchas veces le esquivan, por decir de alguna manera. Esto va a generar mejorar no solo el rendimiento físico, sino también reducir los riesgos de lesiones. Desde el punto de vista más neuromuscular, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, la fuerza va a depender de, como dice acá, la activación y el reclutamiento de unidades motoras, ¿sí? O sea, la capacidad de contracción de ese músculo, la coordinación intramuscular e intermuscular, eso refiere a qué músculo se va a activar y qué músculo no para realizar determinada acción. La sección transversal refiere al volumen del músculo y el tipo de fibra rápida o lenta, como hablamos la clase pasada. En cuanto a la composición del tejido conectivo y la rigidez tendinosa, eso refiere a la capacidad tendinosa del cuerpo de asimilar cargas. Ahí entra todo el componente de ejercicios excéntricos, isométricos, mucho volumen, que no es importante explicarlo en este momento. En cuanto a los tipos de fuerza, ¿sí? Existe la fuerza máxima, vamos a buscar la mayor tensión posible, se va a trabajar casi siempre en un porcentaje de fuerza del 85 al 100% del RM, no se van a realizar más de 3 o 4 repeticiones. Después tenemos la fuerza explosiva, que la fuerza explosiva necesitamos hacer fuerza en el menor tiempo posible. Es muy importante para todo lo que es salto y todo ese tipo de demanda física que nos da el fútbol. Y lo más importante es realizarlo a máxima velocidad. Por eso en la fuerza explosiva no se usan cargas altas, se usan cargas bajas, pero pocas repeticiones, cosa de que no se llegue a fatigar y pierda velocidad el ejercicio.
ustedes van a ver que hoy en día se usa mucho lo que es encoder, ¿sí? Que es un simple hilo que mide la velocidad de desplazamiento de la barra o de los elementos que utilizan, en el cual mide la velocidad a la que se mueve la barra. Muchas veces no ponen, vamos a poner el ejemplo de una sentadilla, no les dicen tenés que hacer 8 sentadillas, sino que le dicen hace sentadillas a la máxima velocidad. Y el momento en que cortan el ejercicio es cuando esa sentadilla pierde velocidad. Entonces ahí vos lo que estás trabajando es la fuerza explosiva. Cuando esa velocidad que demostró en la primera, segunda repetición perdió, vamos a poner un ejemplo, un 15% de velocidad, bueno, hasta ahí terminó el ejercicio. Se recupera y vuelve a realizar el ejercicio. Después tenemos lo que es la fuerza reactiva, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el músculo de acortarse y contraerse lo más rápido posible. Es el ciclo estiramiento-acortamiento del músculo. Esto lo van a ver mucho ahora que está muy de moda, ¿sí? Evaluar todo lo que es salto y todas esas capacidades. Van a poder ver la fuerza reactiva de los deportistas. Ahora, justo que estamos hablando de esto, van a haber muchos equipos en los que se hacen evaluaciones, va la empresa que lo realiza, hacen 1000 evaluaciones y la pregunta es, ¿qué hacen después con esos datos? ¿Sí? Ustedes nunca, pero nunca evalúen algo si después no van a utilizar esos datos. Es perder el tiempo y muchas veces perder plata. Y por último, está la fuerza resistencia, que la fuerza resistencia es la capacidad de mantener esos esfuerzos a un alto nivel, por decirlo. Por supuesto, es la más difícil de desarrollar y es la que se desarrolla con el tiempo. Tiene un componente de hipertrofia también y muchas otras cosas. Bien, bueno, vamos a ver ahora cómo, ¿sí? Los métodos de entrenamiento de esta fuerza. Por supuesto, todo lo que es dentro de un gimnasio, el entrenamiento con cargas externas, ya sea barra, pesa, trineo, banda, lo que sea, ¿bien? Que nos permitan a nosotros tener una carga externa que sea una resistencia para nosotros desarrollar todo lo que es fuerza y velocidad. Los ejercicios pliométricos, todo lo que es salto, movimientos rápidos, explosivos, buscando una alta velocidad. El entrenamiento con sobrecarga excéntrica, que ahora está muy de moda, ¿sí? Todo lo que es la fase de aguantar el peso, por decirlo de un modo que lo puedan entender todos. Ahora están también de moda todo lo que son las máquinas isoinerciales, el famoso cono isoinercial, que lo que hace es traccionar más en la fase excéntrica. Y por supuesto, también todo el ejercicio excéntrico, al trabajar mucho sobre lo que es el tejido conectivo, ayuda mucho en lo que es la prevención de lesiones. Por supuesto, todo en su cierta medida. Pasa mucho que hoy con las redes sociales hay algo que sale de moda como el ejercicio excéntrico y todos se ponen a ser excéntricos. No, siempre hay que saber medirlo, saber cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. Después tenemos la fuerza específica con balón, ¿sí? Que probablemente no se entrene específicamente, sino que se va a entrenar dentro de una simple práctica de fútbol, porque yo no conozco a ningún futbolista que se ponga a entrenar, pegarle fuerte a la pelota, pegándole 100 veces al arco, sino lo que va a hacer, va a entrenar al gimnasio y cada vez que tenga una situación de entrenamiento en el que tenga que rematar al arco, va a ir generando su técnica y aumentando su capacidad en el movimiento de generar mayor fuerza. Y por último, el entrenamiento isométrico, ¿sí? Que el entrenamiento isométrico ahora también está de moda. ¿Por qué? Porque se descubrió que es muy útil en todo lo que son lesiones tendinosas, ¿bien? Es útil, como vuelvo a repetir, como dijimos antes, sobre la sobrecarga excéntrica, siempre y cuando haya una buena planificación y se use en los momentos de la temporada que se deben utilizar. Bien, ¿cómo vamos a evaluar esta fuerza? ¿Sí? El famoso y más conocido, el test de un RM, se busca llegar a la repetición máxima en diferentes patrones básicos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no voy a evaluar el test de un RM haciendo bíceps, sino que me voy a basar en los patrones básicos, que sería sentadilla, peso muerto, un press estricto, un press de banca, dominadas, ejercicios más globales, por decirlo de algún modo. Muchas veces en el fútbol no se utiliza mucho evaluar todo lo que es tren superior por una creencia de que un futbolista solo necesita tener piernas. Grave error.
Pero bueno, ustedes sepan que siempre hay que evaluar los patrones básicos, que sería un empuje de miembro inferior, una tracción de miembro inferior, un empuje de miembro superior y una tracción de miembro superior. Por lo menos, al menos, esos 4 movimientos tienen que estar evaluados para tener un pantallazo de la capacidad de fuerza que tiene el deportista. En cuanto a los test de salto vertical, como ustedes ven por internet, que se utiliza mucho con plataformas, pero por supuesto con una cinta métrica o con un simple bastón, una pared, que el jugador salte con una tiza y pueda marcar la altura a la que llega en la pared, también se puede realizar. No es necesario tener la última tecnología para poder evaluar todos estos elementos. Está el squat jump, el famoso salto desde posición de sentadilla, el contra movement, que es con envión de brazos, y el drop jump, que es lo que están viendo en la imagen, que es la caída de cajón, en el cual ahí vamos a poder evaluar bien el RCI, que es la capacidad de acortamiento y elongación del músculo. Bien. Y por último, lo que son los dinamómetros y las plataformas de fuerza. Las plataformas de fuerza también hoy están de moda, y los dinamómetros son, no sé si han visto lo que son las celdas de carga, ¿sí? Lo que lleva dentro una balanza. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que queremos medir isquiotibiales, lo ponemos al deportista boca abajo, le ponemos la famosa tobillera que se usa con las poleas, y de esa tobillera enganchamos una celda de carga con una cadena que lo ponemos en alguna pared o lo que sea. Y de forma isométrica, el futbolista va a realizar fuerza y nos va a dar un valor de la fuerza específica del isquiotibial. Digamos que todo lo que es dinamometría y plataforma de fuerza, tenerlas dentro de un gimnasio no tiene mucho sentido si dentro del aspecto kinésico, para saber cuáles son los déficits que tiene ese deportista y a los cuales hay que trabajar para poder disminuir el riesgo de lesión. Bien, nunca hablemos de prevención, sino de disminuir riesgos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la velocidad, ¿sí? La velocidad, como dice acá, es la capacidad condicional que se define como la posibilidad de realizar una acción en el menor tiempo posible. Dentro de lo que es el fútbol se va a manifestar, por supuesto, en situaciones como velocidad para desmarcarse, aceleraciones en transiciones, ir a buscar un balón. Y tiene mucho dentro del fútbol, por supuesto, ante todo lo que son reacciones ante estímulos visuales o tácticos, ¿sí? Ciertos movimientos que hace un jugador y entonces yo voy a cubrir su posición o ver el famoso espacio y poder acelerar al mismo. Bien, por eso mismo se dice que la velocidad no va a ser un concepto único, sino que va a tener muchos factores que, que trabajen sobre ella. Y va a depender de la interacción de diferentes sistemas y factores. Por ejemplo, del sistema neuromuscular, ¿sí? Con la velocidad de conducción nerviosa, para esos estímulos musculares que necesito. La mecánica de carrera, ¿sí? La eficiencia, cómo se mueve ese deportista, ¿sí? A mayor calidad de movimiento, mayor eficiencia, mejor va a ser el desplazamiento, mejor va a ser el frenado, se va a mover mejor y eso va a reducir el riesgo de lesión. La fuerza explosiva, ¿sí? La capacidad de aplicar fuerza de manera rápida, como vimos antes. Los factores cognitivos, que es una cuestión de concentración, ¿sí? Para poder anticiparse mejor, para tomar las mejores decisiones y para reaccionar más rápido ante un evento. Y por supuesto los factores perceptivos, que eso ya es más un desarrollo cognitivo también y de experiencia del jugador para poder leer los momentos en cuando realizar el movimiento. La velocidad siempre va a estar relacionada, ¿sí? Con actividades de tipos de fibra 2, como vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque son movimientos explosivos de corta duración que van a utilizar, como vimos, los sistemas energéticos de ATP más que nada. Y bueno, y dentro de la velocidad vamos a tener diferentes tipos de velocidad, ¿sí? Vamos a tener la velocidad de reacción, ¿sí? Que va a ser la velocidad que tenemos para reaccionar ante un estímulo, que puede ser visual, auditivo o táctil, y va a ser clave en acciones como cubrir un pase, iniciar la presión, buscar un rebote. Después vamos a tener la velocidad gestual, que es la velocidad con la que se realiza un gesto técnico, y va a estar muy influenciada por todo lo que es la técnica y el control neuromuscular.
la velocidad de desplazamiento, capacidad para recorrer diferentes distancias. Va a incluir, por supuesto, lo que es la aceleración, que siempre se dice que la aceleración se da entre los 0 y los 10 metros, la velocidad máxima, que se alcanza entre los 20 y los 30, y la desaceleración. Bien, estas aceleraciones pueden ser lineales, pueden ser curvas. Después, la velocidad máxima se debe sostener por el mayor tiempo posible, y todo lo que es frenado y desaceleración, que es la capacidad de reducir la velocidad, la capacidad de frenar nuestro propio peso corporal. Esta va a ser una, ¿cómo se dice? Una variante que va a tener mucho componente excéntrico, mucho componente de tejido conectivo para poder resistir la aceleración que le dimos a nuestro cuerpo previamente. Después tenemos dentro de lo que es la agilidad, se vendría a ser todo lo que es la velocidad con cambio de dirección, que va a ser la habilidad para modificar la trayectoria del cuerpo de forma rápida, ¿sí? Eso, por supuesto, combina todo lo que es velocidad, fuerza, porque vamos a recibir un cambio de dirección, tiene un componente de frenado, por lo cual vamos a tener que hacer fuerza para frenar nuestro peso, y la percepción para realizarlo en el momento justo, por supuesto, ¿no? Todo esto lo van a utilizar mucho en situaciones de uno contra uno. eh, en todos los deportes de equipo siempre hay de este tipo de situaciones. También podemos hablar de lo que sería la velocidad de decisión, ya como un concepto más cognitivo, ¿sí? Que va a ser la capacidad para ejecutar la mejor opción que va a tener durante el partido ese deportista en una situación de juego. Y va a ser la forma de integrar todo lo que es la velocidad motriz, por decirlo, y la cognitiva. La velocidad, por supuesto, se va a evaluar, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tests. ¿Por qué tenemos tantos tests? Porque podemos evaluar diferentes aspectos, por decirlo, de la velocidad, ¿sí? Diferentes aspectos más específicos. Podemos evaluar lo que es el sprint lineal, como lo conocemos, ¿sí? Todo lo que se utiliza fotocélulas, no sé si han visto, por supuesto. Se puede utilizar todo lo que es cronómetro, pero hoy en día las fotocélulas son algo más accesibles y es un buen elemento para utilizar, ¿no? ¿Qué es lo mejor si uno quiere evaluar la velocidad en su conjunto? Evaluar a 30 metros. Vos evaluando a 30 metros tenés un estimativo de lo que es la aceleración de ese deportista. Después tenemos el test de agilidad, ¿sí? El T-Test o el Illinois 505. Por ejemplo, el Illinois y el 505, uno arranca de un punto cero, va hacia la derecha 5 metros, vuelve hacia la izquierda 10 metros, o sea, se pasa 5 metros al otro lado del cono y vuelve a base. Entonces ahí lo que vas a medir es la capacidad de cambiar la dirección con velocidad. A veces también hay ciertos test de esos que pueden presentar respuestas a estímulos como un ruido, como vemos en el yo-yo test, que es un test de resistencia. Después pruebas de reacción visual y auditiva, van a ver mucho esas paredes llenas de círculos con colores y una alarma que va sonando o luces que se prenden y el futbolista lo tiene que apagar. Y después también, hoy en día, por suerte con la tecnología, dentro de lo que es GPS, dentro de lo que es análisis de video, o sea, con un partido filmado, yo puedo registrar la velocidad que alcanza ese deportista. Por supuesto, un GPS es mucho más preciso, pero también en todo lo que es análisis de video se utiliza para evaluar la velocidad a la que llega ese deportista. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Primero, la técnica de carrera, lo más importante, ¿sí? Primero me muevo bien, después me muevo de forma frecuente. Trabajar tanto la postura, ¿sí? La frecuencia de impacto contra el suelo, la longitud de zancada, que va a depender, por supuesto, de la fuerza y de la técnica, y todo lo que es postura en cuanto a tronco y brazos. A mejor eficiencia mecánica, mayor va a ser nuestra velocidad. La velocidad siempre entrenarla en distancias cortas, ¿sí? Ni Usain Bolt mantiene la misma velocidad durante 400 metros, si no, fíjense que las pruebas de velocidad son siempre cortas, por eso se dice que el sprint se debe entrenar de 5 a 30 metros, no solo porque son las situaciones de sprint de 30 metros dentro de un deporte,
sino también por los sistemas energéticos que vimos la otra vez, ¿sí? Sistema láctico que va a funcionar en acciones que sean de 5 a 10 segundos, por lo que hacer, entrenar la velocidad sobre 100 metros, que normalmente un futbolista lo va a hacer a los 100 metros en 14 segundos, ya estaríamos diciendo que no termina utilizando el sistema láctico, porque va a estar activo durante más de 10 segundos. Aceleraciones con resistencia, todo lo que sea trineo, ¿sí? Trabajo de resistencia, con bandas, trabajos de A2 que se pueden realizar. El entrenamiento pliométrico, en el cual ahí vas a desarrollar la fuerza explosiva a través de los saltos. Y la agilidad reactiva, que ahí tenemos cambio de dirección, respuesta, mucha decisión, ¿sí? Todo lo que es más cognitivo, por decirlo. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la potencia, ¿sí? La potencia es fuerza más velocidad, ¿sí? No hay que enroscarse demasiado. Yo soy fuerte y soy veloz, soy más potente. Así mismo. Por eso, la potencia va a estar eh, relacionada a todo lo que es la capacidad de generar fuerza en el menor tiempo posible. Y va a ser clave en todo lo que son acciones explosivas como saltos, disparos o cambio de dirección. Siempre la mejora de la potencia se va a asociar con un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque ese mayor rendimiento y potencia va a estar dado también por una mejor eficiencia mecánica, ¿sí? Si yo puedo aplicar mayor fuerza y mayor velocidad, voy a tener una mejor eficiencia en mi movimiento. Y por supuesto, va a depender de la capacidad de reclutar unidades motoras de alto umbral. De alto umbral nos referimos a las fibras tipo 2 que vimos de acciones cortas y explosivas. Va a aumentar mucho con la coordinación, por supuesto, y va a generar una mayor rigidez estructural en todo lo que es músculo-tendón para una mejor transferencia de fuerza. Dentro de los métodos de entrenamiento, vamos a tener la pliometría, todo lo que es saltos, en todas las direcciones, con todas las rotaciones, a un pie, a dos pies, recepción de saltos, lo que sea. Los levantamientos olímpicos, que acá, a ver, levantamiento olímpico muchas veces tiene un componente técnico en el cual se pierde tiempo en enseñárselo a un deportista, entonces muchas veces, en vez de usar una cargada, un arranque, simplemente puedes utilizar un push press o una sentadilla a gran velocidad, ¿sí? O una sentadilla con salto, que va a ser igual de efectivo que un snatch, que un clean. Después tenés el entrenamiento balístico, todo lo que son con pelota medicinal, lanzamientos, saltos con carga, con discos, trineo, lo que sea con carga externa, ¿sí? En poco tiempo a gran velocidad y por supuesto que puedas soltar el elemento, ¿sí? Todo el trabajo de trineo que a lo mejor es 10 metros de velocidad, suelto el trineo y otros 10 metros de velocidad. Después va a tener entrenamiento con cargas ligeras, que es lo que dijimos antes para desarrollar potencia y hacerlo bien explosivo, ¿sí? Que no pierda velocidad el movimiento. Y por supuesto, todo lo que es trabajo de velocidad, ¿sí? Yo cuando hago velocidad, cuando corro, busco realizar la mayor fuerza en el menor tiempo posible, empujando al suelo. ¿Cómo vamos a evaluar la potencia? Muy similar a lo que hicimos con la fuerza. Los test de salto, los test de fuerza de RM, como vimos, medición con encoders, ¿sí? Lo que les dije antes de la forma de entrenamiento, también el encoder te va a dar la velocidad a la que se mueve esa barra y la fuerza que está realizando, porque vos a la aplicación del encoder le cargas el peso de la barra que está moviendo, entonces te va a dar un valor de potencia de ese jugador ante ese movimiento. Y el perfil de potencia horizontal que se puede medir usando sprint, haciendo saltos largos o también se puede utilizar lo que son plataformas de fuerza, ¿no? Y por último, por último no, después tenemos otra capacidad para charlar un poquito. Vamos a hablar un poco de lo que es la flexibilidad, ¿sí? Que va a ser la capacidad de realizar movimientos con gran amplitud articular sin restricciones o molestias. La flexibilidad no es lo mismo que la movilidad. ¿Estamos? La flexibilidad está compuesta por el tejido. La movilidad está compuesta no solo por el tejido, sino también por las articulaciones. ¿Bien?
La flexibilidad va a estar compuesta por lo que es estático, ¿sí? Capacidad de mantener una posición y la dinámica, ¿sí? Uno, quiera o no, tiene que ser flexible para correr ante una flexión de cadera, una extensión de cadera que hace continuamente al correr. Entonces, la flexibilidad dinámica va a ser la capacidad de mover una articulación en toda la amplitud del movimiento. Y por supuesto, va a tener diferentes métodos de entrenamiento. Los famosos estiramientos estáticos, ¿sí? Que tenemos que sostenerlos al menos 15 segundos y que se utilizan más para lo que es relajación. Los estiramientos dinámicos, que son estiramientos con rebotes que van a usar al principio de la sesión casi siempre, o pueden ser intercalados dentro de la sesión. El FNP es algo más de tratamiento, sí, que va a combinar lo que son contracciones con estiramientos en finales de rango. Esto lo pueden ver a lo mejor en algún día de recuperación o de regeneración que se utilice, pero es raro verlo en campo de juego. Se utiliza más dentro del consultorio. La movilidad activa y la liberación miofacial, todo lo que es foam roller y pelotas que se está utilizando hoy en día, que eso es una herramienta muy importante y por suerte cada vez más la utilizan los futbolistas. Y la integración funcional, que ya es patrones de movimientos específicos, ¿sí? Como una sentadilla y lo que sea, estás trabajando al realizar una sentadilla la flexibilidad porque ese cuerpo tiene la capacidad de ir a diferentes rangos de movimiento. ¿Cómo medir la flexibilidad? Hay diferentes test específicos que ya son más para el lado del consultorio, por decirlo dentro del kinesiólogo. Hay diferentes valoraciones funcionales como es el FMS, no sé si lo conocen, que son 7 patrones básicos de movimiento que se evalúan, que tiene un componente de movilidad importante sobre el cual trabajar. Y por último, vamos a hablar un poquito lo que es la coordinación, que la coordinación termina siendo un, un resultado de todas las capacidades que estuvimos viendo. Y la coordinación va a ser la capacidad de ejecutar los movimientos de forma precisa, eficaz y adaptada, ¿sí? Al entorno que va a tener en ese momento el futbolista dentro de la cancha. Y va a integrar todos los sistemas, ya sea el nervioso, el muscular, todo lo que es sensorial, todo lo que percibe el futbolista, y va a ser esencial para la ejecución técnica y para la adaptación, ¿sí? A los diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes sistemas de juego, diferentes tácticas que presente el equipo. Y la capacidad coordinativa, por supuesto, va a tener como componente todo lo que tiene que ver con la orientación espacial, ¿sí? La capacidad de reacción y la capacidad de adaptación. Entonces, con una buena coordinación, el futbolista va a ser capaz de adaptarse de mejor manera a los diferentes eventos que ocurran dentro del campo de juego. ¿Cómo lo vas a desarrollar a la coordinación? Entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento de todas las capacidades que vimos aplicadas al deporte. Evaluar la coordinación. La verdad que no conozco ninguna prueba para evaluar la coordinación que me dé un verdadero dato relevante para lo que debemos realizar. Bien, chicos, estas son las capacidades, ¿sí? Que vamos a ver en este capítulo. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de alguna capacidad, dudas, experiencias con evaluaciones, con entrenamientos de estas capacidades? ¿Ninguna? No, Bueno, bueno, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, el lunes que viene van a tener clase con la Nutri, ¿sí? O sea que nos vamos a volver a ver dentro de, si no me equivoco, 15 días, ¿sí? Ahora veo. Sí, dentro de 15 días. Por supuesto, yo ya les subí el apunte al Classroom, de ahí lo pueden descargar. Esta clase grabada también la van a subir al Classroom. Y cualquier duda, como ven, en las diapositivas tienen mi mail, mi Instagram, todos las vías de contacto que tienen para realizarme las consultas que ustedes necesiten, ¿sí? estamos. ¿Estamos, chicos? Bueno, Estamos espero que hayan perfectos. arrancado bien la semana. Nos vemos en 15 días. Cualquier duda, me envían.
mensajes. Dale. 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 Muchas Listo, gracias. Chau, nos chicos. vemos. Chau, Adiós. chau. Nos vemos.